Buenas noches, somos estudiantes de la Universidad de Guayaquil de la carrera de Ingeniería Industrial. Nuestro tema a tratar es análisis de supermalla, análisis supernodo, conversiones delta estrella a estrella delta, de la materia de electricidad 2. Nuestro grupo está conformado por Alex Villalobos, Julio Armijos, Yomaira Avelino, Kevin Montero y quienes habla Viviana Román. Para entender lo que es esto, debemos saber qué es una malla. En un circuito eléctrico, una malla es un camino cerrado formado por elementos de circuito. En este caso, hay 4 mallas, formadas por 4 caminos diferentes. El análisis de malla, alguna vez llamada como método de corriente de malla, es una técnica usada para determinar la tensión o corriente de cualquier elemento de circuito plano. Un circuito plano es aquel que se puede dibujar en un plano de forma que ninguna rama quede por debajo o por arriba de ninguna otra. Esta técnica está basada en la ley de Kirchhoff. La ventaja de usar esta técnica es que crea un sistema de ecuaciones para resolver el circuito, minimizando en algunos casos el proceso para hallar una tensión o una corriente de un circuito. Usamos las mallas de un circuito para generar las ecuaciones L de K. Para usar esta técnica se procede de la siguiente manera. Se asigna a cada una de las mallas del circuito una corriente imaginaria que circula en el sentido que nosotros elijamos. Se prefiere asignarle a todas las corrientes de la malla el mismo sentido que las otras mallas. De cada malla del circuito se plantea una ecuación que se estará en función de la corriente que circula por cada elemento. En un circuito de varias mallas resolveríamos en un sistema lineal de ecuaciones para obtener las diferentes corrientes de malla. En la técnica de análisis de mallas, supermallas y fuentes dependientes. Supermalla. Existe una supermalla cuando una fuente de corriente está entre 2 mallas de corrientes esenciales. Para tratar la supermalla se trata el circuito como si la fuente de la corriente no estuviera allí. Esto produce una ecuación que incorpora las 2 corrientes de malla. Una vez que se plantea esta ecuación, se necesita una ecuación que relacione las 2 corrientes de malla con la fuente de corriente. Esto será una ecuación donde la fuente de corriente sea igual a una de las corrientes de malla menos la otra. Fuentes dependientes. Una fuente dependiente es una fuente de corriente o de tensión que depende de la tensión o de la corriente del otro elemento en el circuito. Cuando una fuente dependiente está en una malla esencial, la fuente dependiente debería ser tratada como una fuente normal. Después de que se haya planteado la ecuación de malla, se necesita una ecuación para la fuente dependiente. Esta es una ecuación que relaciona la variable de la fuente dependiente con la corriente o tensión de la fuente de la que depende del circuito. A continuación observamos un ejemplo simple de una fuente dependiente. Análisis de nodos. Un nodo es un punto donde 2 o más componentes tienen una conexión común. Corresponden a una unión de alambres hechos de material conductor que poseen una resistencia eléctrica cercana a cero. En análisis de circuitos eléctricos, el análisis de nodos o método de tensiones nodales es un método para determinar la tensión de uno o más nodos. Cuando se analiza un circuito por las leyes de Kirchhoff, se podrían usar análisis de nodos por la ley de corrientes de Kirchhoff o análisis de malla, usando la ley de tensiones de Kirchhoff. En el análisis de nodos se escribe una ecuación para cada nodo, con condición que la suma de esas corrientes sea igual a 0 en cualquier instante, por lo que una carga nunca puede acumularse en un nodo. Estas corrientes se escriben en términos de las tensiones de cada nodo del circuito. Así, en cada relación se debe dar la corriente en función de la tensión, que es nuestra incógnita, por la conductancia. Ahora veremos su caso especial, el supernodo. Se produce cuando una fuente de tensión está entre 2 nodos importantes. Ahora veremos cómo resolverlo a partir de la siguiente imagen. Antes de todo, asignamos a una resistencia una variable para evitar confusiones en el procedimiento. En la siguiente imagen vamos a asignarle nodos y vamos a tomar uno como referencia para que los otros nos generen como una ecuación. En este caso serán 2 con ecuación.
Como se dan cuenta, existe una fuente de voltaje que está entre dos nodos. Nos daremos cuenta, existe una fuente de voltaje que está entre el nodo 2 y el nodo 3. A esto lo llamamos supernodo. Para resolver el supernodo, hacemos como si los dos nodos entre la fuente de tensión fuera como uno solo. Esto produce una ecuación que incorpora dos nodos fusionados, que es el 2 y el 3. De cada nodo del circuito plantearemos una ecuación que estará en función del voltaje de un nodo. Aplicamos corriente en cada nodo, excepto al que vamos a tomarlo de referencia. Cuando resolvemos el ejercicio podemos darle cualquier sentido, ya que al finalizar obtendremos el verdadero sentido que va a tener el circuito. De circuitos de la conversión estrella, delta y delta estrella. Con el propósito de poder simplificar el análisis de un circuito, a veces es conveniente poder mostrar todo o una parte del mismo de una manera diferente, pero sin que el funcionamiento general de este cambie. Algunos circuitos tienen un grupo de resistores, resistencias, que están ordenados formando un triángulo o una estrella. Hay una manera sencilla de convertir estos resistores de un formato al otro y viceversa. No es solo asunto de cambiar la posición de los resistores, sino de obtener los nuevos valores que estos tendrán. Fórmulas a utilizar para las conversiones de delta estrellas son las siguientes. Y para conversiones de estrella a delta, si se realiza la transformación de los resistores que están en configuración delta a configuración estrella, se obtiene lo que está al lado derecho del gráfico. Ahora se tiene al resistor R en serie con el resistor R1. Estos se suman y se obtiene un nuevo resistor R1. Esta nueva conexión en estrella puede quedarse así o convertirse otra vez a una conexión delta. Como nota tenemos que la conexión delta estrella también se la puede escribir como conexión Y y la conexión delta con un símbolo de un triángulo. Bueno, a continuación vamos a desarrollar el siguiente circuito por el análisis de supernodo. Identificamos el siguiente circuito con sus elementos y vamos a encontrar que tenemos dos nodos. Como en este nodo no tenemos nada, lo he señalado de azul y lo he denominado nodo B1. Al igual que en este nodo tampoco tenemos nada, lo he señalado así mismo de azul y lo he denominado nodo B2. ¿Ok? Una vez habiendo identificado los nodos, también vamos a identificar las corrientes que circulan por este circuito. Tenemos nuestra corriente que sale, esta corriente la he denominado I1. Tenemos otra corriente que pasa por esta resistencia, la he denominado I2, y otra corriente que pasa por esta resistencia también, que la he denominado corriente I3. ¿Ok? Es aquí cuando realmente empieza nuestro análisis de supernodo. ¿Por qué? Porque ¿cómo sabemos que ya vamos a empezar con el análisis de supernodo? Para que exista el análisis de supernodo, tenemos que tener en cuenta que debe existir una sola fuente de voltaje para varios nodos. Y si nos fijamos en este circuito, tenemos dos nodos y una sola fuente de voltaje de 12 voltios. Es por ello que también la he señalado y este sería nuestro supernodo. Entonces, tenemos que son los 6 amperios los que entran, más nuestra I1. ¿Okay? Entonces vamos a empezar a escribir nuestra primera igualdad, ¿no? Tenemos los 6 amperios, ¿ok? Más nuestra corriente I1. Esto va a ser igual a nuestra corriente I2 más nuestra corriente nuestra corriente I3
amperes. Estas son corrientes que salen. Más, asimismo, como nos fijamos aquí, tenemos este I1 que entra, pero a la vez sale. Entonces también lo colocamos aquí, más I1. ¿Ok? Si nos percatamos, vamos a darnos cuenta que tenemos la corriente I1 en ambos lados, y al pasarla de un lado a otro, pues esta se anularía. ¿Ok? Entonces, anulamos esta corriente. Ok, entonces una vez habiendo anulado, la ecuación nos va a quedar de la siguiente manera. Tenemos entonces nuestros 6. No lo colocamos, no coloquemos los. Coloquemos 6 es igual a I2. ¿Cómo vamos a reemplazar nuestros valores de I2? Estamos en el punto P1. ¿Sobre qué resistencia? Sobre la resistencia de 4 ohmios, ¿ok? Entonces vamos a colocar aquí B1 sobre 4 más nuestra corriente I3, que sería el nodo B2 sobre ¿qué resistencia? Colocaríamos la resistencia que tenemos aquí de 2 ohmios, ¿ok? Colocamos esa resistencia más los 4 ohmios. ¿Ok? Algo que me faltó explicar aquí es que, por ejemplo, esta corriente de aquí, esta corriente de aquí, nace aquí y muere, termina en este nodo más grande que lo conocemos como tierra, y lo llamamos tierra. ¿Por qué? Porque aquí su voltaje va a ser igual a 0 voltios. ¿Ok? Bueno, vamos ahora sí a escribir de una manera más ordenada. Ordenando esta ecuación nos quedaría 1/4 de B1 más 1/2 de B2 es igual. Si pasamos el 6 al otro lado, nos cambiaría el signo y ya resolviendo nos quedaría menos 2. ¿Ok? Si lo deseamos escribir de una manera decimal, tendríamos 0.25 de 1 más 0.5 de 2 es igual a menos 2. Sí, y esta sería nuestra primera ecuación. Ahora ya tenemos los dos nodos analizados. Sin embargo, aún me falta todavía establecer otra ecuación porque tengo dos variables. Si nos fijamos, tenemos dos variables en esta primera ecuación que hallamos. Entonces, para eso precisamente hay que analizar el supernodo, es decir, la fuente de voltaje en el supernodo. Tenemos lo siguiente. Tenemos que viene así la fuente de voltaje. Ese de aquí. Viene de la siguiente. Una vez que escribí esta ecuación, sería nuestra ecuación número 2. Esta de aquí. La ecuación número 2. Y ahora solo me queda resolver este sistema de ecuaciones. Para resolver este sistema de ecuaciones podríamos emplear varios métodos. Por ejemplo, tenemos
matrices, podríamos aplicar una determinante, también lo podríamos resolver por el método de sustitución. Y para optimizar el tiempo y el espacio, pues yo ya tengo aquí la solución que hallé, en donde me salió que mi voltaje 1 es igual a 5.33 voltios y mi voltaje 2 es igual a menos 6.33 voltios. Ok, ¿qué podemos entender de esto? Por ejemplo, que de este punto tenemos aquí a tierra, a nuestro punto tierra, vamos a tener un voltaje positivo de 5.33 voltios. Y acá vamos a tener un voltaje negativo de menos 6.33 voltios. ¿Ok? Ahora vamos a ver si esto se cumple. Por ejemplo, con la ecuación número 2 que hallamos, reemplazando los valores, tendríamos que nuestra V1, por ejemplo, 5.33 voltios menos 6.33, este menos se me hace positivo con el menos de aquí. Entonces tendría que sumarlo y me va a dar los 12 voltios con el que tengo acá, y nos damos cuenta de esa forma que sí se cumple lo que me dice esa ecuación. ¿Ok? Y de esta forma resolvemos el circuito por el análisis de supernodos, que es igual en el caso de supermaya. ¿Ok? Este es nuestro nodo de 1, este es nuestro nodo de 2. Y sabemos también que la fuente es de 12 voltios. Ok. Para establecer esa ecuación, ahora lo que tengo que ver es la diferencia de potencial. Por ejemplo, si midiéramos con multímetro desde este punto a este punto, tendríamos una fuente de 12 voltios, o sea, un voltaje de 12 voltios. ¿Por qué? Porque el voltaje es la diferencia de potencial de un punto con respecto al otro. Entonces, sabemos que aquí está nuestra terminal positiva y aquí está nuestra terminal negativa. ¿Ok? Entonces vamos a colocar de la siguiente manera. Tenemos nuestro V1 menos V2 igual a 12 voltios. A 12.